Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se conectan un poco más para comenzar con el seminario. Listo, pues buenos días a todos. Primero que nada, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar en el chat que me escuchen bien, por favor? Excelente. Muchas gracias a todos. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el seminario sobre recurso de revocación. Antes me voy a presentar, soy la licenciada Carla Jessica Salazar, formo parte del equipo de GEIA, específicamente me desempeño como titular de la gerencia de jurídico al día de hoy. Ok, vamos a entrar en materia. ¿Cuál va a ser el objetivo de este curso? Bueno, pues mi objetivo es que les pueda transmitir las generalidades del recurso de revocación encaminado a materia fiscal, su procedencia, pruebas, beneficios, algunas tesis que les puedan servir para que conozcan este medio de defensa y pues lo puedan desarrollar, ejecutar, y pues más que nada sepan que existe y pues para qué nos funciona. En cuanto a nuestro temario, pues básicamente nos vamos a delimitar el recurso de revocación, una pequeña introducción. Les voy a dar una semblanza de los recursos administrativos en materia fiscal, ya propiamente entrando en materia, al recurso de revocación y a la variante de recurso de revocación contra actos del PAE conforme a su procedencia. Vamos a tratar la presentación del recurso, el escrito propiamente, que es los requisitos que lleva, las pruebas que se pueden presentar, el sentido de la resolución del recurso de revocación, un apartado sobre recurso de revocación exclusivo de fondo y por último, ya en la parte práctica o técnica, cómo se presenta el recurso vía buzón tributaria. ¿Sale? Ok, como una pequeña introducción, me gustaría comentarles que en materia fiscal existen diversos actos que pueden causar molestia o agravio a los contribuyentes, ya sean personas físicas o sean personas morales. Este tipo de actos, por ejemplo, pueden ser determinaciones de créditos fiscales, multas, embargos, bloqueo de cuentas, restricción de sellos digitales, cancelación de sellos digitales, restricción de certificados de firma, diversos actos que pueden ser impugnados a través de diversos medios de defensa.
Estos medios de defensa pueden ser medios de defensa en sede administrativa, recursos, en materia, perdón, en sede jurisdiccional y en sede judicial. El recurso de revocación, específicamente, es un recurso, es un medio de defensa en materia administrativa. ¿Qué significa esto? Que se presenta ante la misma autoridad que está emitiendo el acto. Ujú. De hecho, hay una clasificación de medios de defensa en materia administrativa y este específicamente lo mantendríamos como un medio de defensa horizontal. ¿Qué significa esto? Que la misma autoridad que te está emitiendo el acto es la misma que resuelve. ¿De acuerdo? Recordemos que el SAT como tal, pues con base en su reglamento, tiene diversas administraciones. Por ejemplo, puede ser auditoría, servicios al contribuyente, recaudación. Estas autoridades tienen facultades para emitir estos actos que les comenté en el diverso ámbito de sus competencias, pero tienen facultades para hacerlo, ¿no? Habría que revisar específicamente cuál es el acto que quieren combatir y entonces, pues, quién tiene la facultad para hacerlo. Pero bueno, con independencia de ello, el SAT está normado de esa manera, tiene diversas administraciones y desde luego tiene la administración jurídica. La administración jurídica es la autoridad que va a ser la encargada de resolver este recurso de revocación. O sea, si bien el acto, por ejemplo, estamos hablando de un crédito fiscal, lo determinó auditoría, al final del día se presenta el recurso ante auditoría, pero quien lo resuelve es jurídico, ¿de acuerdo? Esto en aras, pues, de que se mantenga cierta imparcialidad en que, si bien es la misma autoridad que te está resolviendo, pues no es per se el mismo servidor público que firmó el acto de molestia el que te está resolviendo sobre el mismo, ¿no? Hay diversos medios de defensa en materia administrativa que son, por ejemplo, verticales. En ese sentido, por ejemplo, no sé, un recurso de inconformidad no lo resuelve el propio IMSS, el mismo servidor público, sino que hay un consejo consultivo del IMSS que es quien lo resuelve. O sea, lo que me refiero es que sí se creó pues un órgano con independencia que te va a resolver ese recurso. En ese sentido, hablando específicamente del recurso de revocación y ya entrando en materia con esta breve introducción, podemos platicar que pues el recurso es un medio de defensa de control interno, ¿no? Obviamente, como les comenté, se presenta ante la misma autoridad y en el caso particular del recurso de revocación en materia fiscal, considerado en el Código Fiscal de la Federación, es un medio de defensa optativo. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tenemos que agotarlo para podernos ir al juicio de nulidad. Tú decides, presentas recurso o presentas juicio. Esto no es así para todos los medios de defensa en materia administrativa. ¿De acuerdo? Para que no se confíen de que todos son optativos. Nada más estoy hablando del recurso de revocación considerado en el Código Fiscal de la Federación. Obviamente es un medio de defensa que se promueve a instancia agravada. ¿Qué significa eso? Que la persona que siente que se le está perjudicando, que se le está agraviando en algún derecho, pues es quien tiene que promoverlo. Y entonces el alcance de esa resolución, pues únicamente va a ser para la persona que está promoviendo el recurso. Ok, ahora vamos a dar una breve semblanza de los recursos administrativos en materia fiscal. Como les comenté, el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación no es el único. Realmente hay demás actos que son emitidos por autoridades que también son consideradas como autoridades fiscales y que no necesariamente son el SAT o finanzas. Por ejemplo, el IMSS, el Infonavit, no sé, autoridades aduaneras también. Entonces, es importante que con base en el acto, o sea, cuando ustedes conozcan un acto que pretendan impugnar, es muy importante determinar quién lo está emitiendo y quién tiene facultades para poder resolverlo, así como qué medio de defensa está considerado en la ley que le compete, ¿no? O sea, ejemplo, si tenemos un acto administrativo que te emitió el IMSS, no nos vamos a remontar al medio de defensa previsto en el Código Fiscal de la Federación. Si viene supletorio, tiene su ley que lo norma. ¿No? O sea, tiene la ley del Seguro Social que lo está normando. Entonces, es muy importante revisar que aunque todas son autoridades fiscales, cada una tiene pues la ley que lo regula, cada recurso. Entonces, hablando específicamente del recurso de inconformidad del IMSS, pues es un medio de defensa que tienen tanto los patrones
los sujetos obligados, los asegurados o sus beneficiarios que pueden interponer cuando crean que hay un acto que les está causando un agravio. Sin embargo, este recurso de inconformidad sí está un poco más limitado a actos administrativos definitivos. Este concepto de actos definitivos lo vamos a ver a lo largo del curso, pero sí me gustaría comentarles que se entiende por un acto definitivo, pues, que pone fin a un procedimiento. ¿De acuerdo? O sea, no es como cualquier acto, tampoco es como que, este acto siento que me causa agravio, lo impugno a través de recurso de inconformidad. No, porque puede ser que tenga esta ley, como es el caso de la ley del Seguro Social, específicamente la procedencia. Entonces, si no te encuadras en esa procedencia, aunque tú consideres que te están vulnerando un derecho, pues posiblemente ese acto no sea impugnado a través de este recurso, ¿sale? Sino a lo mejor de un amparo o de algún otro medio de defensa. Como les comenté en un inicio, hay diversos medios de defensa en sus diversas sedes. En la procedencia del recurso de inconformidad se encuentra en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y pues básicamente se limita a, como les comenté, actos definitivos como pueden ser cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos, gastos por inscripciones improcedentes, multas o la resolución de negativa de devolución de pagos indebidos o en exceso. Por ejemplo, este tipo de actos sí pueden ser impugnados a través del recurso de inconformidad que considera el IMSS. El plazo para la interposición de este recurso se encuentra en el artículo 6 del reglamento del recurso de inconformidad, ¿de acuerdo? Y nos establece que se tienen 15 días para que se pueda presentar este recurso y va dirigido, como les comentaba, al Consejo Consultivo Delegacional. Es decir, por ejemplo, el acto administrativo no necesariamente tiene que ser, este en particular, no necesariamente tiene que ser ingresado ante la misma autoridad que te emitió el acto. Este sí va ingresado y dirigido al Consejo Consultivo Delegacional, por lo cual se tendría que valorar cuál es el competente de acuerdo a la delegación que le corresponde al contribuyente. Bueno, nada más como un dato también los plazos, el formato del escrito, los datos, requisitos que debe llevar cada uno de ellos, se tiene que regular o se regula ya en la norma de cada una de las materias, ¿vale? Entonces, por eso es importante que no nos vayamos con que, seguramente lleva nombre, RFC, autoridad ante quien se promueve o quien emitió el acto. O sea, no, necesitamos irnos específicamente a la norma que está regulando el acto de molestia para poder determinar qué requisitos lleva ese medio de defensa. Su plazo de interposición no es el mismo plazo a pesar de que el IMSS y el Infonavit son, por ejemplo, dicen, pues son autoridades en materia de seguridad social, en materia fiscal, no necesariamente es el mismo plazo para la interposición de los recursos que cada uno regula, ¿vale? Aunque se llamen igual, ¿de acuerdo? Entonces eso sí es muy importante mencionarlo. Ahora, otro recurso administrativo en materia fiscal es el recurso de inconformidad también, pero ante el Infonavit, ¿de acuerdo? Este método de defensa como tal, pues es para las empresas, los trabajadores o beneficiarios también, que igual, pues consideren que existe un acto que les está vulnerando algún derecho, como pueden ser derivados de alguna inscripción, derechos a crédito, la cuantía de sus aportaciones o sus descuentos, o cualquier acto que consideren violatorio de sus derechos, ¿de acuerdo? Este medio de defensa está considerado y contemplado en el artículo 52 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ¿de acuerdo? Y obviamente está también regulado por su reglamento de comisión de inconformidades del Infonavit. Su procedencia como tal nos establece en el artículo 9 del reglamento que procede contra resoluciones individualizadas que los trabajadores, sus beneficiarios o patrones estimen lesivas a sus derechos. Si ven una clara diferencia con el recurso de inconformidad del IMSS, es que no nos está hablando específicamente de actos definitivos, ¿de acuerdo? O sea, está un poco más abierta esta procedencia de este recurso. Y, por ejemplo, aquí nada más como semblanza, les dejo los requisitos que pide, por ejemplo, el recurso de revocación, recurso de inconformidad, perdón, regulado por el Infonavit. Aquí literal el artículo 10 del reglamento nos establece, tiene que llevar nombre y firma del promovente o en su caso del representante legal, domicilio para recibir notificaciones, la inscripción en el RFC, nombre y domicilio del tercero interesado,
la manifestación bajo protesta de decir verdad de cuándo conociste la resolución, el número de inscripción en el RFC y bueno, demás requisitos. El artículo 11 nos establece como tal el término que se tiene para interponer este recurso. Ojo, en el caso del recurso de inconformidad ante el Infonavit, se tienen 30 días para presentarlo en el caso de los trabajadores, causavientes o beneficiarios. Sin embargo, en el caso de los patrones, se tienen 15 días para su presentación, ¿de acuerdo? Para que, pues, obviamente, depende en qué calidad estemos, sepamos el plazo que tenemos para interponerlo. No es el mismo. Ok. Y otro de los recursos en materia administrativa, también fiscal, es el recurso de revocación regulado en la Ley de Comercio Exterior, ¿de acuerdo? Pues básicamente esta ley lo norma en el artículo 95, ¿de acuerdo? Y dice que pues este recurso como tal tiene como objetivo revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. Y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto reclamado, fundamentos legales. Esto tiende un poquito más como a la parte de, esta redacción tiende un poquito más como a seguridad social, ¿no? O sea, seguridad jurídica del contribuyente, o sea, qué es lo que va a pasar con ese recurso, lo cual los otros artículos no consideraban. Entonces, por ejemplo, este recurso en particular, lo quise señalar aquí como semblanza, sí es necesario su agotamiento antes de ir al juicio, es decir, no es optativo, ¿de acuerdo? O sea, sí nos establece esta norma que si tú quieres impugnar un acto que esté considerado en esta ley, tienes que agotar primero el recurso de revocación antes de irte al juicio de nulidad. Su procedencia está en el artículo 94 y nos establece que pues podrá ser interpuesto a grosso modo en contra de actos en materia de marcado del país de origen o que nieguen permisos derivados de importación, exportación, en materia de certificado de origen, todos los que son procedimientos de investigación en comercio exterior, multas, solicitudes, todas ellas reguladas en la ley general, en la ley de comercio exterior, ¿de acuerdo? Digo, aquí les estoy señalando a grosso modo cuál es la procedencia. El plazo de interposición es de 30 días, siguientes a que haya surtido efectos la notificación. ¿De acuerdo? Ok, pues como les comentaba, esto fue una semblanza de los demás medios de defensa en materia fiscal que se pueden promover, pero nuestro seminario está encaminado a conocer el recurso de revocación en materia fiscal contemplado en el artículo 120, bueno, a partir del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Y bueno, nuestro recurso al que nos vamos a tener el día de hoy, pues es un recurso optativo, ¿de acuerdo? Es el mismo artículo 120, así como el 125, que nos establecen que el contribuyente, repito, sea persona física o moral, puede optar por impugnar el acto administrativo, por el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿De qué va a depender esta impugnación? Como contribuyente e incluso también como abogado, podemos determinar nosotros cuál es la mejor estrategia para que pues el contribuyente impugne su acto. Depende el beneficio o lo que esté buscando como tal en este caso el contribuyente, ¿no? Por ejemplo, yo les podré decir una ventaja de elegir el recurso de revocación antes del juicio de nulidad puede ser el tema de la garantía del interés fiscal. Cuando nosotros impugnamos alguna resolución que contempla dinero, o sea, que contempla un crédito fiscal, un adeudo que se tiene con el fisco, y nosotros consideramos que es ilegal y que si hay materia para tirar ese medio de defensa porque estuvo mal notificado, porque estuvo mal llevado, porque excedió el plazo de tiempo que tiene para la autoridad para emitir ese acto, no sé, N cantidad de situaciones, nosotros podemos considerar que podemos impugnar el acto, ya sea en juicio o en recurso. Pero la ventaja del recurso es que no tenemos que garantizar. Es decir, o sea, el medio de defensa lo tienes y es tu derecho, pero pues tienes que garantizarle al SAT que en caso de que tú promoviste tu medio de defensa, agotaste, pero se perdió, va a pagar, va a cobrar.
Entonces, eso básicamente a grosso modo y con palabras coloquiales, eso es lo que es la garantía del interés fiscal. El recurso de revocación te permite presentarlo sin tener que garantizar. Sin embargo, el juicio de nulidad no. Tienes que garantizar el interés a través de cualquiera de los medios que establece el Código Fiscal, como puede ser una póliza de fianza, un embargo en la vía administrativa, no sé, con bienes muebles. O sea, hay diversos medios con hipotecas, o sea, hay diversos medios que puedes usar para garantizar. Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque pues puedes ganar el tiempo en que digamos, estés tramitando el recurso para que garantices el interés fiscal. Y otra cosa súper importante, mientras el interés fiscal esté garantizado, pues no vas a tener el procedimiento administrativo de ejecución, que es básicamente los embargos. Entonces, si tú tienes ese medio de ese crédito fiscal o multa, lo que tú quieras, garantizado debidamente, no te van a molestar en cuanto a que te quieran embargar cuentas o propiamente tu negocio, ¿no? Entonces, es importante el recurso de revocación porque pues esto nos exime de presentar esa garantía, lo que no sería en el juicio de nulidad. Entonces ahí tenemos que valorar cuál es el caso específico de cada contribuyente y pues ver también si hubo o hay materia para presentar antes el recurso. Otro ejemplo podría decirles, si el acto que están impugnando viene o proviene de una facultad de comprobación, como una auditoría, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica, lo que ustedes gustan, viene de algún tipo de facultad de comprobación, eh, pues ustedes pueden decirme, es que sabes que no aporte todas las pruebas, por ejemplo, ¿no? Durante la auditoría. ¿Por qué? Porque no las tenía al alcance, por lo que ustedes gusten. El recurso de revocación nos permite aún aportar pruebas para que se vaya completo tu expediente administrativo en caso de que tengas que agotar el juicio de nulidad. Porque el juicio de nulidad, o sea, si tú no presentas esas pruebas en la facultad de comprobación o en el recurso de revocación, no las vas a poder presentar en el juicio de nulidad si te lo brincas. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un principio de litis abierta en el un juicio contencioso administrativo, que no te va a permitir aportar pruebas que no aportaste en procedimiento ni en sede administrativa. Entonces, pues si tú me dices, oye, va por esa situación, se puede promover también el recurso y es forma parte de la estrategia, pues que tenga tanto el contribuyente como su defensa, ¿de acuerdo? Entonces, es importante señalar que una vez que pues ya tengamos este recurso de revocación y que se haya impugnado pues en esta vía, desde luego, va a tener cierto tipo de procedencia. No todos los actos, repito, van a poder ser impugnados a través de recurso de revocación. Y también, si tú promoviste en algún momento recurso de revocación contra algún acto, ujú, vas a tener que escoger la misma vía para la impugnación de actos conexos. Ejemplo, si tú ya presentaste un recurso de revocación previamente por un crédito fiscal y después te, no sé, te notifican el requerimiento, pero ya estás en recurso, pues tienes que presentar también el recurso y lo más posible es que se acumule. Estás escogiendo la misma vía, o sea, tienes que elegir la misma vía que ya elegiste. Si te hubieras ido al juicio, pues bueno, te tendrías que ir al juicio, ¿no? Esto pues porque no se pueden tener diversos medios de defensa abiertos sobre actos conexos, que eso es un tema netamente procesal. Eh, ok, un dato importante. El recurso de revocación se presenta por medio del buzón tributario. Ujú. Más adelante vamos a ver específicamente las pestañas que tú tienes que señalar para elegir la autoridad a quien va dirigido. Pero ¿qué pasa si te equivocas de la autoridad a quien tienes que dirigirla? Ujú. Bueno, pues quien recibe el acto tiene que la obligación de mandarlo con la autoridad que es competente, ¿de acuerdo? Para que ahí es una ventaja que sí nos da este recurso sobre algunos otros recursos, por ejemplo, no sé, en sede judicial, el recurso de revisión. De recurso, me refiero al recurso de revisión contemplado en la ley de amparo, ¿no? Por ejemplo, no, o sea, si tú lo presentas ante una autoridad que no es, pues ahí ya se tiene por, o sea, no le van a correr vista ni traslado y no se interrumpe el plazo, nada. Y esta ventaja sí nos la da el recurso de revocación en materia fiscal. Ahora, la procedencia de este recurso. Lo podemos dividir en dos grandes rubros. Resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. Ya les comenté que era una resolución definitiva. ¿Alguien recuerda
la definición de una resolución definitiva que me pueda comentar. ¿No? ¿No recuerdan que es una resolución definitiva? Bueno, pues una resolución definitiva es aquella que pone fin a un procedimiento, ujú, en materia administrativa. Entonces, una de las procedencias del recurso es cuando lo presentas contra resoluciones definitivas, por ejemplo, que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Todo lo que provenga de alguna facultad de comprobación que te determine un crédito fiscal es una resolución definitiva y por lo tanto es impugnable ante el recurso de revocación. Otro, las que nieguen la devolución de las cantidades que proceden conforme a la ley, las famosas devolución de impuestos. ¿De acuerdo? Pasan por un procedimiento previo, que es el de la devolución. Si te la niegan, se puede promover el recurso de revocación. Las que dicten las autoridades aduaneras y por último, cualquier resolución de carácter definitivo que cause un agravio al particular. Repetimos, si pueden ver, la palabra definitivo, que causen un agravio en materia fiscal. Y tiene algunas excepciones, como pueden ser la resolución que se emite en justicia de ventanilla, sí, o sea, cierto tipo de actos que específicamente no se pueden impugnar a través de este recurso, ¿no? Y el otro gran rubro que podemos notar es en contra de los actos de autoridades fiscales federales que, uno, exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto es real o inferior al extinguido. Esto es, cuando se está impugnando algún acto de gestión de cobro, por ejemplo, del PAE, ¿no? O sea, ya te están exigiendo un cobro. No es que te estén determinando, ya te están exigiendo el cobro. Se dicta en el procedimiento administrativo de ejecución o cuando se alegue que este no se ha ajustado conforme a la ley. Procedimiento administrativo de ejecución, ya medio lo había comentado, pero bueno, básicamente las etapas son requerimiento de pago, mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, embargo precautorio, después viene el embargo definitivo y el embargo definitivo tiene eh, diversas etapas, ¿no? Convocatoria, remate, subasta y demás y contra actos de autoridades fiscales federales que afecten el interés jurídico de terceros, ¿no? O sea, por ejemplo, te embargan un bien o embargan un bien que no es propiedad del contribuyente que fue revisado. O sea, si yo, que soy el dueño de, por ejemplo, no sé, un vehículo, y lo están embargando porque estaba en la vivienda de esta persona, pero no es de él, es mío y se lo llevaron. Eso en un caso de un embargo definitivo o lo dejaron en custodias, es un embargo provisional, bueno, pues afecta un interés jurídico de un tercero que no es el contribuyente propiamente, pero pues puede impugnarlo. Ok, ahora, eso fue la procedencia. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de la procedencia? No sé si fue muy técnico, traté de desglosarlo lo más posible, pero si tienen alguna duda, sin problema lo platicamos. Perfecto, todo bien. Muy bien. Ok. Bueno, pues entonces vamos a platicar de una jurisprudencia que me pareció oportuna colocarlo en este apartado de la procedencia. Es muy nueva, realmente es de este mes. Y pues básicamente lo que establece esta jurisprudencia es que cuando te niegan la devolución de un saldo a favor por alguna cuestión formal, si el contribuyente no impugna la resolución vía recurso o juicio, al decirles que es optativo, pues bueno, ya no va a poder presentarla nuevamente. Y esto es algo que sí nos pega directamente porque si ustedes recuerdan, pues podíamos presentar, digamos, la nueva solicitud de devolución, corrigiendo lo que pues en su momento no estuvo bien, ¿no? Entonces nos permitía
pues liberar este tipo de procedimientos. Ahora ya no. Si te la niegan, vamos a tener, y por una cuestión formal, vamos a tener que presentar el recurso de revocación o el juicio contencioso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante porque pues marca un precedente, ¿no? Y se los quise dejar aquí justamente en la procedencia, porque como vimos, las devoluciones que niegan pues las cantidades a favor que tenga un contribuyente son impugnables a través del recurso de revocación. Y más aún que tenemos pues los beneficios que ya les comenté anteriormente. Ok, ahora como todo. Así como tenemos la procedencia del recurso de revocación, vamos a hablar de su improcedencia. Les repito, no porque un acto sea emitido por una autoridad fiscal y que ustedes consideren que se les está agraviando, necesariamente se puede impugnar a través del recurso de revocación. Puede ser impugnable a través de otra vía, ¿de acuerdo? En ese sentido, este en particular nos dice que es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos, uno, que no afecten el interés jurídico del recurrente. Es decir, la persona que lo promueve no tiene ni siquiera hablamos de un interés legítimo, de un interés jurídico para poder promoverlo. ¿De acuerdo? Eso no es procedente. Tampoco es procedente contra resoluciones que sean dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencia. Tiene sentido. Si ya presentaste un recurso de revocación y no te dieron la razón, esa resolución no la vas a poder impugnar otra vez por medio de recurso de revocación o en cumplimiento de sentencia. ¿Por qué? Porque si viene de un cumplimiento de sentencia que en esta materia va a venir del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ese, digamos, esa normatividad, que es específicamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues tiene sus medios de defensa en contra de los cumplimientos de sentencia. Tú ya valorarás si te tienes que ir a una queja o si tienes que presentar un nuevo juicio. Eso ya se verá, pero al menos aquí, por lo que hace al recurso, no. Otro, que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea, si ya tienes un juicio abierto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego se te ocurre presentar el recurso de revocación, no se puede tampoco, no va a proceder. Y si es que procede porque la autoridad no se da cuenta, muy posiblemente se den cuenta en el juicio de nulidad y alguno de los dos sea sobreseído. Otro, que se haya consentido, y este es el más importante. Como ya les comenté, para el recurso de revocación considerado en el Código Fiscal de la Federación, se tienen 30 días para poder presentarlo. Si tú te excedes de esos 30 días, ojo, 30 días hábiles, y consideren vacaciones, días inhábiles y demás del SAT. Ujú. Pero si tú te excedes de ese plazo de 30 días debidamente contados, la autoridad va a entender por consentido ese acto. ¿Qué significa eso? O sea, consentido significa que estuviste de acuerdo y que ya no puedes presentar un medio de defensa contra ese acto. Entonces, en nuestra materia, en materia fiscal y administrativa, son muy importantes los plazos porque son fatales. ¿De acuerdo? No nos podemos ir a bueno, es que me causaron un agravio hace 3, 4 meses. No, porque muchas veces ya llegan con nosotros y bueno, ya tenemos que valorar si aún es posible poder tener alguna estrategia de defensa porque lo notificaron mal, porque no se lo notificaron a la persona debida, porque no llevaron las formalidades de las notificaciones, no lo sé. Ahí tendríamos que valorar ese proceso, pero bueno, básicamente como regla general, si se pasan del plazo es consentido y ya no se puede impugnar. Tampoco es procedente contra actos que sean conexos a otro que haya sido impugnado por algún medio de defensa o algún otro recurso. O sea, actos conexos, no. Y si son revocados actos por la autoridad, es decir, pues ya, si el acto quedó sin efectos, pues no es procedente el recurso. Tampoco es procedente contra actos que hayan sido dictados por una autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias, esto previsto en algún tratado para evitar la doble tributación, si es que dicho procedimiento como tal se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el tribunal. O sea, si esa resolución que fue emitida por un o que derivó, mejor dicho, de un procedimiento de resolución de controversias fue posterior al juicio o al recurso, pues no es procedente. Y pues tiene todo el sentido, porque ya hubo una materia, ya hubo un recurso que resolvió sobre ello, ¿no? Tampoco es procedente sobre las resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados por autoridades
a las autoridades fiscales mexicanas de conformidad con los dispuesto en algún tratado para evitar la doble tributación, básicamente. ¿Sale? Ahora, eh, procede el sobreseimiento del recurso. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el sobreseimiento para hacer un poquito más dinámico esta situación? Lo que se les ocurra, ¿qué creen que es un sobreseimiento? Ok, aquí nos comenta cuando se queda sin materia. Ni idea, ok, perfecto. Ok, bueno, pues un sobreseimiento es un término procesal que pues abarca para muchas materias, ¿no? Pero básicamente el sobreseimiento es la terminación anticipada de un juicio o de un recurso. Ujú. Es decir, pues el trámite normal de un juicio es que tú presentas, resuelve, valoran pruebas, resuelve, básicamente, ¿no? Pero cuando se sobresee el juicio es que hay una terminación anticipada, o sea, algo pasó que no llegó a a la determinación de una sentencia, una resolución, algo que le está poniendo fin a ese recurso, ¿vale? O medio de defensa. En este caso, pues no llegamos hasta la resolución del SAT. ¿Por qué? Ah, bueno, pues esto se da cuando uno, el promoviente se desiste expresamente del recurso. O sea, dice, ¿sabes qué? No quiero continuar con este recurso. ¿De acuerdo? Puede hacer. ¿Por qué? Algunos trámites del SAT, o sea, incluso lo pueden ver en el anexo 1 de la resolución miscelánea fiscal, muchos trámites te solicitan, por ejemplo, no sé, una reducción de multas. Ah, sí está bien, procede tu resolución de multas, siempre y cuando no tengas ningún medio de defensa instaurado. ¿Y qué creen? Se adelantaron y presentaron el recurso. Ah, perfecto. Pues tienes que desistirse para que podamos presentar ese acuerdo de desistimiento para hacer el trámite de reducción de multa, por ponerles un ejemplo. Ahora, también procede el sobreseimiento cuando durante el procedimiento en que se esté pues llevando el recurso sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. Es un poquito como, ok, dan entrada al recurso, el SAT posiblemente no se dio cuenta que había alguna causal de improcedencia, pero durante el estudio del juicio se da cuenta, ¿no? O nace la causal de improcedencia, por ejemplo, que se haya quedado sin efectos el acto durante la tramitación del recurso, pues entonces ahí se sobresee porque ya no hay materia. Cuando las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada. O sea, por ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, es que me notificaron no sé, una multa. Impugnan la multa el recurso de revocación y, no sé, supongamos que la notificación fue personal y en el recurso, en la tramitación del recurso, el SAT les dice, no, pero ese acto no existe. Yo no lo emití, por ponerles un ejemplo. Ah, bueno, no existe el acto impugnado. Obviamente tampoco hay materia o cuando hayan cesado los efectos del acto o la resolución impugnada. Entonces, esos son los ejemplos cuando no, cuando se sobrese el recurso. Ahora, hay una variante del recurso de revocación y es específicamente cuando se presenta contra actos del PAE. Como les comentaba, pues el PAE básicamente es, bueno, digo, es el procedimiento administrativo de ejecución, lo conocemos coloquialmente como PAE, y pues básicamente es la gestión de cobro que hace el SAT cuando se tiene algún adeudo, ¿vale? El SAT o cualquier autoridad fiscal, pero ahorita pues me limito al SAT y finanzas, ¿no? Que estamos hablando del recurso de revocación. Pues básicamente comienza con un requerimiento de pago, un mandamiento de ejecución. Como les dije, hay un embargo precautorio en el cual pues los bienes que llegan a embargar cuando hay algún adeudo quedan como sujetos a depósito del contribuyente. Pero bueno, si ya escala esta situación, o sea, si no se garantiza, si no hay, si no se revisa la situación particular de ese contribuyente, pues puede llegar a un embargo definitivo y entonces pues ya entramos en que sí se llevan los bienes, los subastan y bueno, al final el SAT lo que quiere pues es recuperar lo que se le debe, ¿no? Básicamente esto es el PAE, a grandes rasgos. En ese sentido, de conformidad con el artículo 127 pues el legislador reguló que se puede presentar o interponer el recurso de revocación contra este tipo de actos. Pero ojo, no lleva el mismo procedimiento que el recurso de revocación normal, porque pues son actos que a vista del legislador son independientes, son diferentes a los demás actos que ya platicamos anteriormente. Y por lo tanto, pues tienen diferentes plazos, tienen para su promoción, ¿no?
Entonces, en este caso, las violaciones cometidas antes del remate, que es lo que les digo cuando ya estamos en un embargo definitivo, las violaciones que sean cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora, que es quien va a gestionar pues el embargo, hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria. Esto cuando se impugne un acto que deriva ya de un embargo definitivo. Esto siempre y cuando, o salvo, cuando las violaciones se trate de actos de ejecución sobre, o sea, cuando les embarguen dinero en efectivo, depósito en cuenta bancaria o instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que es básicamente el embargo de las cuentas bancarias. Bienes legalmente inembargables, como la cuenta en la que le depositan su pensión, eso es un bien legalmente inembargable, o donde te depositan tu salario. Actos de imposible reparación de materia material. Perdón, actos de imposible reparación material. Cuando hay alguna violación que derive de estos supuestos, el plazo para interponer el recurso se va a computar a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente a la diligencia de embargo. Es decir, ahí sí, si me embargan las cuentas, pues puedo promover el recurso, pero pues va a ser al día siguiente, o sea, el plazo para presentarlo se va a computar a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de requerimiento de pago. Ahí sí nos permite irnos, digamos, más rápido, por así decirlo, que si ya estamos en un embargo definitivo, ¿de acuerdo? Ahí sí, pues me tengo que esperar a que sea la convocatoria y demás, y la publicación para poder embargarlo. Y aquí no. O sea, si el acto deriva de un embargo precautorio y me bloquearon las cuentas y yo como contribuyente y como su defensa determinamos que lo procedente es el recurso de revocación, bueno, pues puedo presentarlo en mi término de 30 días, pero se va a contar a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación del requerimiento. Y no me espero hasta el remate. Está perfecto hasta ahí. Porque, como les digo, a vista del legislador es otro tipo de acto. Aquí les puse nada más algunas tesis para que tengan como, pues, referencia sobre este tipo de actos que son impugnados en recurso de revocación y que devienen del PAE. Por ejemplo, en la primera de ellas les leo el rubro de esta tesis, que básicamente dice que para que se actualice la excepción de procedencia del recurso previsto en el 127, que es contra actos de ejecución sobre embargo de bienes, debe materializarse el embargo, que es lo que les decía, realmente que sí exista ya el embargo definitivo. O la otra tesis que dice que el embargo de bienes en el procedimiento administrativo de ejecución no concluye por sí solo un acto de imposible reparación material para efectos de procedencia excepcional del juicio contencioso administrativo previsto en la segunda parte del 121 del Código Fiscal de la Federación. Aquí podemos rescatar dos cosas de esta tesis. Antes, el juicio contencioso administrativo estaba contemplado en el Código Fiscal de la Federación, ahora ya no. O sea, el juicio contencioso administrativo tiene su propia ley y lo regula pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. O sea, ya es otra norma. Pero antes sí lo contemplaba. Entonces, pues antes era un poco más cerrada esta parte de procedencia contra actos del PAE, ¿vale? Pero ahora, pues, son dos medios de defensa diferentes, uno es el recurso, uno es el juicio, y bueno, como les repito, tenemos que validar cuál es la mejor estrategia en beneficio del contribuyente. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no hay alguna duda, ¿para qué continuamos? Perfecto. Vámonos a la presentación del recurso. Se debe presentar a través de buzón tributario y, como les comentaba, dentro de los 30 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación. Y aquí les puse una breve semblanza del tema de las notificaciones, ojo, de las notificaciones en vía electrónica. Este tipo de actos que son impugnados a través del recurso, que pueden provenir, perdón, de una facultad de comprobación o de, no sé, alguna facultad de gestión, lo que ustedes gusten, vamos a hablar del caso particular, por ejemplo, de una auditoría. Si fue una visita domiciliaria que se desarrolló pues directamente en el domicilio del contribuyente, como debe ser, pues obviamente las notificaciones van a ser personales y van a surtir efectos al día siguiente en que se haya notificado pues el acto.
Hablando particularmente, si se quieren ir a recurso de revocación, es porque ya hubo un crédito fiscal determinado o una determinante de crédito fiscal, como le conoce el SAT. Entonces, en ese sentido, es una notificación personal. Mis 30 días para impugnarlo van a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de esa notificación personal. Pero si el acto que estamos impugnando, ejemplo, fue una revisión de gabinete que se llevó a través de buzón tributario, por ejemplo, la fecha o los plazos para poder presentar el recurso van a correr a partir de que surte efectos la notificación en vía electrónica, porque repito, en ese supuesto esa revisión de gabinete se llevó pues todo por buzón tributario en vía electrónica. Entonces, esas notificaciones tienen una particularidad, por así decirlo, ¿no? Eh, Tanto el legislador consideró en el Código Fiscal y en su reglamento las condiciones para poder aperturar, por así decirlo, este tipo de notificaciones en el buzón tributario. Y básicamente el procedimiento es, te va a llegar un aviso a los medios de contacto que tú como contribuyente hayas señalado. Correo electrónico, básicamente es correo electrónico o número de celular. Entonces te llega un mensaje o un correo, oye, tienes un aviso pendiente de abrir en el buzón tributario. Ah, si tú ya sabes que estás en una revisión de gabinete, pues tienes que estar súper al pendiente de esos medios de contacto para poder aperturar pues sí, o sea, el aviso o lo que te quiera notificar, ¿de acuerdo? Entonces, te llega un aviso previamente y tú vas a tener 3 días para abrir el buzón tributario. Normalmente, pues depende del acto que tú estés esperando, es que se juega un poco con, ok, si ya conocí, porque ya me llegó el aviso, determino si puedo abrir y notificarme formalmente con mi firma de ese acto administrativo o no lo abro en los 3 días. Y si no lo abro en los 3 días, la autoridad considera que a partir del cuarto día es como si te hubieras notificado formalmente. O sea, él ya lo deja literal abierto para que ni siquiera tengas que ponerle firma, porque para él se entiende que está notificado. De ahí la importancia, uno, de colocar los medios de contacto a los que te va a llegar ese primer aviso y dos, valorar la situación del contribuyente en la que se encuentra para ver si es necesario abrir el buzón tributario de momento o pues esperarse a que se cumplan los 3 días y se entienda por notificado solo. ¿Esto en qué nos ayuda? Porque nos da más días, ¿no? O sea, nos da más días para poder estudiar el asunto, para poder determinar la estrategia, o si en su caso es algo urgente, como, no sé, una restricción temporal de sellos digitales, no, se apertura de inmediato. ¿De acuerdo? Que por cierto, una restricción temporal de sellos digitales lleva un procedimiento previo antes de agotar el recurso. Ok, ahora, bueno, pues esto es lo que les expliqué de las notificaciones. Una vez que ya te notificaste tú por tu cuenta o en su caso el SAT ya pasaron los 3 días y al cuarto día considera abierto, pues ya te va a emitir una constancia de notificación de ese acto, ¿no? Y ahí es donde te señala cuándo se notificó y cuándo surte efectos tu notificación, para que a partir de ahí tú tengas tus 30 días para presentar pues el recurso de revocación en este caso en particular. Ahora, vamos a platicar ya propiamente de los requisitos que establece eh, el código para la presentación del recurso. ¿Y qué tiene que llevar este escrito? Este famoso escrito. Tiene que llevar nombre, en caso de persona física, denominación o razón social de persona moral, el domicilio fiscal manifestado en el RFC, eso para fijar la competencia de la autoridad y pues la clave del RFC. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. O sea, mínimo ponerle ahí su asunto, ¿no? Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, la resolución o el acto que se está impugnando, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado y las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate, ¿vale? Y bueno, ya les dije, es por buzón tributario y necesitas la firma para poder presentarlo. Ahora, en aras de velar por el acceso a la justicia y el debido proceso, en el supuesto de que no se hayan cumplido con ciertos requisitos que establece la ley, que son obligatorios para la presentación del recurso, y no se aportaron, pues la autoridad puede actuar de diversas maneras. Ejemplo, cuando no se expresan los agravios o no se señale la resolución o el acto que se impugna o los hechos o no se ofrezcan pruebas,
pues básicamente la autoridad va a requerir para que dentro del plazo de 5 días se cumpla con esos requisitos. Ujú. O sea, nos da la oportunidad de decir, híjole, se me olvidó o no subí, no sé, la constancia de notificación, no subí la, la resolución impugnada. Pero del escrito se desprende que sí lo conocen y todo eso, bueno, pues tiene que haber un requerimiento previo, o sea, no, no te pueden decir, ah, bueno, como no lo presentaste, ya va. No, sí hay una, pues un derecho procesal de que te requieran previamente antes de que pues, se deseche algún recurso, ¿no? Ahora, si dentro de dicho plazo no se expresen los agravios, o sea, dentro del plazo de los 5 días que te dieron, no desahogaste, en el caso particular, de los agravios o el acto impugnado, se desecha el recurso. ¿Por qué? Pues porque no tiene con qué trabajar la autoridad. O sea, si a ti se te olvida, por ejemplo, te requirieron que no pusiste agravios y te los requieren y no los desahogas, pues la autoridad no va a saber sobre qué estás presentando tu recurso, o sea, qué es lo que te violaron, por así decirlo, en cuanto a tus derechos. Entonces, ¿sobre qué resuelve? O si no conoce el acto administrativo, pues tampoco, o sea, no, no va a poder determinar si es legal o no. Entonces, es muy claro ahí, ¿no? Ahora, si se trata de los demás requisitos, bueno, pues ya entonces se tendrá por no ofrecida la prueba o, bueno, ya tendrá una consecuencia diferente, ¿no? Ahí tendrías que valorarlo. Si no se presenta, si no se, como tal, te requirieron el acto impugnado. Por acto impugnado me refiero ya al oficio, por ejemplo, pues sí, se va a desechar. Pero si no lo señalas en el escrito, bueno, pues ahí el escrito se tiene por no presentado, nada más. O sea, si no lo describiste, ahorita vamos a ver cómo se pone, pero si no lo describiste, pues se tiene por no presentado. ¿Cuál es la ventaja de que se tenga por no presentado? O no sé si alguien pueda decirme la diferencia entre que se tenga por desechado o por no presentado. A ver, esa es una duda o una pregunta para los abogados. Ah, bueno, de mientras en lo que si quieren piensan en esa respuesta, hay una duda. Los días de vacaciones del SAT no son hábiles para el cómputo de presentar el recurso. Efectivamente, no son hábiles, ¿vale? De acuerdo con el 12 del Código Fiscal de la Federación, pues los días que son inhábiles para el SAT, así lo son y se suspenden los plazos. El recurso de revocación lo puedo presentar como contribuyente sin tener cédula de litigante. Sí, lo presentas a nombre propio. Ujú. Digo, obviamente lo recomendable es que te asesores de alguna persona, pero no necesariamente tienes que, o sea, lo presentarías tú como persona física, ¿no? Por tu propio derecho, desde luego. Ujú. Ok, creo que, bueno, la otra duda de que es, aquí nos dice, yes, dice, por no presentado igual significa que se tiene por consentido, espera. Si se desecha es porque no cumple con los requisitos de ley o no cumplió con la prevención formulada con la autoridad. Ajá, por no presentado igual significa que se tiene por consentido el acto. Ujú. Pues miren, básicamente cuando se desecha el acto, pues es porque ya no puedes volver a promover nada. O sea, ya te lo desecharon, ya va. Si te lo tienen por no presentado y todavía estabas dentro del plazo de 30 días para poder promoverlo, pues tienes una nueva oportunidad para hacerlo. Es decir, si presentaste tu recurso en el día 10, todavía te quedan 20 días, ¿no? Supongamos que te requieren, no desahogas y todavía estás en plazo, pues todavía tendrás oportunidad de presentar, pero cuando es desechado, no. Ya perdiste la oportunidad y ya se queda así el acto, eh, pues ya, o sea, sin medio de defensa. A lo mejor podrás acceder a alguna justicia de ventanilla o algo así, pero ya propiamente a través de algún medio de defensa, ¿no? Porque aparte aquí el recurso de revocación es optativo, uno. Tiene plazo de interposición de 30 días, pero recordemos que el juicio contencioso administrativo también tiene plazo de presentación de 30 días. Ahorita una duda que me comentaban ahorita, que si los días inhábiles del SAT se consideran para ese plazo. Sí, obviamente son inhábiles, no los estamos contando dentro del término de 30 días. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del juicio de nulidad? El tribunal tiene sus propios días inhábiles, el SAT tiene sus propios días inhábiles. Muchas veces por estrategia decimos, chin, ya se me fue el plazo para presentar el recurso de revocación, aún y considerando
los días inhábiles del SAT, ¿no? Que digamos de 30 se van a, ponle, no sé, 40. Ok, ya se me fueron esos días, pero ¿qué creen? Si el tribunal tuvo vacaciones por más días, por así decirlo, aunque sean los mismos 30 días, ya en materia de técnica, de cómputo de plazos, posiblemente todavía tenga un poquito más de espacio, 2, 3 días más en el juicio de nulidad. Entonces ahí varía y se juega mucho con la estrategia para no perder el medio de defensa, desde luego, para no dejar pasar la impugnación del acto. Bueno, eso ya lo vimos, los requisitos. Ahora, de una manera un poquito más técnica, ¿no? En un escrito, por el punto número 1, nombre, denominación o razón social. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Bueno, pues que siempre lleve su rubro, por rubro o encabezado del escrito, bueno, que tenga de esta manera, ¿no? El recurrente, el RFC, el asunto. Porque desde luego, como ustedes lo vieron, el código te dice, tienes que colocarme el nombre, el asunto de la promoción, a quién va dirigido, pero no te dice cómo. O sea, simplemente te dice, pues, preséntalo. Entonces, pues obviamente, un escrito, mientras más claro, tienes mayor posibilidad de que el SAT te dé la razón. Entonces, desglosa lo bonito. Recurrente, RFC, asunto y autoridad dirigida, en este caso en particular. Tenemos los 4 puntos bien organizados. ¿Qué otra cosa te pide? Domicilio fiscal, dirección, correo electrónico para ir a recibir notificaciones. Nosotros lo colocamos desde un principio, ¿vale? Si estás actuando en representación legal de alguien, que normalmente sucede en una persona moral, también puede ser en una persona física, pero normalmente es en las morales, las personas físicas actúan por propio derecho normalmente. Ok. Aquí está su domicilio, su correo y desde luego si ustedes quieren poner pues, mayor datos, se pueden colocar, no pasa nada, siempre y cuando cumplan con mínimamente con lo que la ley exige. Resolución o acto que se impugna, que es la resolución recurrida. ¿Qué sugerimos? Sepárenlo en un apartado que se llame así, resolución recurrida. Y como tal, señalen pues el acto que están impugnando. ¿Y a qué me refiero con señalar? Que traiga directamente, uno, este, el oficio que están impugnando, la fecha del oficio, o sea, o por oficio me refiero al número de oficio, ¿eh? Número de oficio, no sé, ST 24 diagonal 2025. Número de oficio, la fecha en que fue expedido el oficio, la autoridad que lo emitió y un pequeño abstract, un pequeño resumen de ese oficio, ¿vale? Para que se vaya completo y la autoridad les entienda bien qué están impugnando. Eso en resolución recurrida. Los agravios. Ya hablamos un poquito de agravios, pero a ver, ¿qué son los agravios? ¿O qué creen ustedes que son los agravios? Mm, los argumentos donde se vale la violación de la resolución. Excelente, muy bien, ¿sí? Ujú. Mire, ¿qué les puse una pequeña tesis para dejarlo un poquito más literal, ¿no? Digo, desde luego esto está encaminado a otro tipo de materias y recordemos que estamos hablando de recurso de revocación, tiene su origen o su base en el derecho procesal. Entonces, muchos de estos conceptos que estamos revisando ahorita, pero que están muy especificados a la materia fiscal, pues también se van a aplicar en otras materias, ¿vale? Entonces, pues agravio no nada más es agravio en materia fiscal, pues es un agravio en otras, en cantidad de materias, laboral, civil, mercantil y demás. Pero de manera general, un agravio es el razonamiento relacionado con las circunstancias de hecho en un caso jurídico determinado que tiende a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta interpretación de la ley, ¿vale? Como consecuencia de los preceptos que debieron fundar o fundaron la sentencia o en recurso, en este caso, el acto impugnado, ¿sale? O sea, básicamente es el argumento que yo estoy utilizando para demostrar la violación que me está causando el acto, en el caso particular del recurso de revocación. Y pues nosotros siempre sugerimos que coloquen cuáles son los derechos que se les están violando desde el recurso, ¿no? Digo, aquí tampoco, como les digo, el código no te dice cómo vas a colocarlos, la manera en cómo los vas a armar, pero nosotros siempre sugerimos que coloquen, pues me está violando
el 14, el 16 de la Constitución, no hubo debido proceso, no sé, si hay algún derecho violado en algún tratado internacional, también que lo coloquen desde este punto de vista. Si hay un tema de legalidad, pues posiblemente pueden colocarlo, se está excediendo tal plazo, no sé, la auditoría duró más de los 12 meses, no sé, que lo coloquen desde aquí para que vaya bien armado. Otro punto importante, pruebas y hechos controvertidos. Aquí simplemente te dice enuncia las pruebas, ni siquiera te dice como hay las razones por las cuales agregas esa prueba, como otros medios de defensa que sí te establecen, pues colócame las pruebas y también la razón por qué estás aportando la prueba y con qué está relacionado. En este caso no, simplemente es las pruebas que tú tienes y los hechos que estás controvirtiendo, ¿no? Básicamente. Entonces hablamos de pruebas, un capítulo especial y un capítulo de hechos o antecedentes, ¿no? Que normalmente pues también lo colocamos por sugerencia antes de que inicies a, pues, a los agravios, pues que la autoridad sepa de dónde viene tu, tu acto impugnado, ¿no? O sea, pues mira, soy una empresa que me dedico a esto. Uno, dos, ¿qué crees? Que recibí una notificación de visita domiciliaria en tal fecha. Perfecto. Número tres, me notificaron la primer acta parcial, tal fecha. Perfecto. O sea, no sé, ya lo vamos desglosando de esa manera, los hechos de una manera cronológica, desde el más antiguo al más nuevo, para que lleve ese orden y pues la autoridad también entienda bien cómo comenzó todo y cómo terminó con una determinante de crédito, por ejemplo. ¿Va? Ahora, vamos a entrar ya, o sea, eso fue como el escrito. Y ahora vamos a entrar con las pruebas. ¿Va? Eh, el Código Fiscal de la Federación nos dice cuáles son los documentos que se pueden acompañar al recurso. Y pues básicamente las pruebas que se pueden acompañar son las documentales que se ofrezcan en tiempo y forma y el documental en su caso. Eso dentro del mismo escrito. O sea, si son documentales, pruebas documentales públicas y privadas, que ahorita vamos a ver cuáles son, tú las señalas desde tu recurso y dices, no, pues, por ejemplo, CFDIs, no sé, el acta constitutiva, los contratos, los papeles de trabajo, los financieros, las declaraciones, no sé, todo eso que vamos a adjuntar como prueba, lo puedes colocar, son documentales, los puedes colocar desde tu escrito. Y, ojo, tu dictamen pericial. Eso es una ventaja porque puedes aportar el dictamen desde aquí, o sea, no tienes que hacer como en el contencioso, que sí tiene que llevar un procedimiento el desahogo de la prueba pericial. Eh, bueno, los documentos, lo que nos establece el código es que estos documentos pueden presentarse en fotocopia simple, ojo, siempre y cuando obren el poder del recurrente los originales. ¿Por qué? Porque recuerden que este recurso lo estamos subiendo por buzón tributario. Ajá. Entonces, pues no vas a poder subir un original por buzón tributario porque es un escaneo, pero la autoridad tiene la facultad de que en cualquier momento te puede pedir los originales si es que así los necesita. Entonces, pues traten de no subir documentos que no tengan en original, porque puede ser que en algún momento sí se los requieran. Dos, cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si es que no hubieras podido obtenerlas, a pesar de tratarse de algún documento que legalmente se encuentre pues a disposición tuya o de alguna autoridad, pues se debe señalar de manera particular el archivo o lugar en el que se encuentre para que la autoridad requiera su remisión cuando sea posible, ¿ok? Pero para este efecto, debes identificar los documentos y pues tratándose de los que pueda tener a disposición la autoridad, bastará con que acompañes la copia sellada de la solicitud de los mismos. ¿Eso qué significa? Que antes, por ejemplo, no sé, si ese documento que tú quieres ocupar como prueba lo tiene, no sé, auditoría, pues le haces una promoción a auditoría, oye, auditoría, te requiero, no sé, este, este contrato, ¿no? Que a lo mejor te aporté, por así decirlo, te aporté a ti, pero lo quiero ocupar para mi recurso, pero tú lo tienes. Perfecto. Una de dos. Puede que le solicite y que haga la promoción, me la acusen, me lo sellen y lo suba como prueba, como acuse al recurso de revocación de que yo ya solicité ante la autoridad que tenía el acto. O la otra, si ya obra en el expediente de la pues revisión que hubo, puedo aportar como prueba el expediente administrativo de toda la revisión. Entonces, normalmente también nosotros sugerimos eso, porque pues así ya traes el expediente armado de tu revisión de gabinete, si la atendiste bonito y demás, pues ya traes un mayor orden y pues la autoridad ya tiene básicamente mayor pruebas, ¿no?
o sea, que te pueden apoyar en ese recurso. Ahora, una ventaja que tenemos en el recurso de revocación es que se pueden anunciar pruebas adicionales. Esto no lo da, por ejemplo, el contencioso. Por contencioso me refiero al juicio de nulidad. O sea, el recurso de revocación, nosotros presentamos el recurso y todavía tenemos oportunidad de que una vez que se interponga el recurso o dentro de los días siguientes posteriores a que se presente el recurso, o sea, cualquiera de los dos supuestos, puedes anunciar que vas a exhibir pruebas, ¿vale? Entonces, pues todavía te da oportunidad de que, es que, no sé, ahorita, por ejemplo, estamos viendo temas de traducciones, ¿no? Por ejemplo, no lo puedo aportar ahorita, pero la anuncio, ¿no? O sea, alguna prueba que es traducida, que no la tengo hoy, la anuncio y la desahogo en cuanto la tenga, ¿no? O sea, obviamente, desde luego, pues tienes que seguir las formalidades que te establece la norma, ¿no? O sea, tampoco es como que te deje abierto todo, a menos que sean pruebas supervenientes. O sea, una prueba superveniente, pues ahorita la vamos a ver, pero pues es básicamente que yo no la conocía cuando yo interpuse el recurso o no la tenía, y entonces, pues ahí sí, mientras todavía no dicten resolución, la puedo meter, ¿no? Ahora, el artículo 130 del código nos dice que el recurso de revocación va a admitir toda clase de pruebas. Todas las pruebas que normalmente en nuestra materia, en materia fiscal, normalmente son documentales o la pericial, ¿vale? Pero ¿cuáles no acepta como prueba? Uno, la testimonial. Aquí en esta materia no permite la testimonial. En el recurso, en el juicio sí, de nulidad, ¿ok? Y la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. ¿Por qué? Porque las resoluciones emitidas por la autoridad, en este caso por SAT, finanzas, lo que sea, se entiende o se presume, mejor dicho, que son legales, ¿vale? Entonces te estarías contradiciendo dándole la oportunidad a, pues, que cuestiones la legalidad de una autoridad. Por eso es que la confesión de autoridad mediante absolución de posiciones no lo permite. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Ok, bueno, la petición de informes que hagas a autoridades fiscales dentro del recurso, pues no se considera como una confesión de autoridades mediante absolución de posiciones. Y bueno, también nos va a permitir presentar pruebas supervenientes, que es lo que les decía, siempre y cuando no se haya dictado la resolución del recurso. ¿Qué hace prueba plena? Bueno, la confesión expresa del recurrente hace prueba plena. Por eso, mucho ojo con lo que estamos poniendo en antecedentes y en agravios, ¿vale? Ese tema de no mentir, no nada de eso, para efecto de que se vaya lo más limpio, honesto posible el recurso, porque si no vota aquí, posiblemente vote en juicio de nulidad en cuanto a las fechas, los plazos, no, que conocí la resolución el día de ayer y en el recurso nos sale la notificación de hace 15 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho ojo porque esas confesiones sí hacen prueba, es una confesión expresa del recurrente y hace prueba plena. Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales. Todo eso hace prueba plena, ¿vale? Pero si en esos documentos públicos únicamente se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de los particulares, o sea, alguna declaración tuya, por ejemplo, ese documento pues solamente prueba que se hicieron, o sea, que se llevaron a cabo estas declaraciones, por así decirlo, las declaraciones o las manifestaciones, pero no prueban que sea verdad lo que tenga pues ese documento, o sea, la declaración como tal. Ahora, cuando se trata de documentos digitales con firma electrónica distinta a la firma electrónica avanzada o al sello digital, para su valoración nos tenemos que remontar al Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿vale? Ahora, todas las demás pruebas que tú aportes quedan a libre y prudente apreciación de la autoridad. Es decir, pues la autoridad valorará y le dará pues el valor probatorio que considere a cada una de las pruebas que coloques. Ahora, para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, que es lo que les decía, algunas pruebas no las considera, pero bueno, para lo que sí nos podemos remontar al juicio contencioso administrativo. Supletoriamente, el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles nos dice de manera general cuáles son pues los tipos de pruebas que podemos aportar, ¿no? Entonces, a grosso modo son documentos privados,
perdón, documentos públicos, documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y desde luego las presunciones. Así tenemos que eh, mails, conversaciones, chat. Sí, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Me pregunta Mónica aquí. Sí, y justo sabes para qué, por ejemplo, esto de mails, conversaciones, chat y demás, para el tema que ahorita está súper en auge, materialidad, ¿no? ¿Cómo conociste al proveedor? ¿Cómo le cotizaste? ¿O cómo te cotizó? Ejemplo, aquí. Documentos públicos. Son documentos públicos, bueno, todos aquellos cuya formación está encomendada por una ley dentro de los límites de competencia a un funcionario público revestido de fe pública y los expedidos en general por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. O sea, básicamente que lo expida un servidor público o un fedatario público. ¿Va? Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios harán fe en el juicio sin necesidad de legalización. O sea, todo lo que básicamente expida la autoridad se considera como un documento público. No así los documentos privados. Los documentos privados son todos aquellos que no revisten de las formalidades o características que ya les mencioné, es decir, que pues, no se ha emitido por fedatario ni servidor público. Y los documentos privados son todos aquellos escritos en que se incluya, perdón, si- sin intervención de un notario, declaraciones capaces de proceder a efectos jurídicos, ¿vale? O sea, mientras no haya un tema ahí notariado, pues también se considera un documento privado. Por ejemplo, si un acta de asamblea no está protocolizada, es un documento privado, pero si ya está protocolizada, es un documento público. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que una factura, un CFDI, es un documento público o un documento privado? Nos dice aquí, público, público. Ok, se podría creer que es un documento público porque pues pasa por la autorización del SAT, ¿no? O sea, digamos, el timbrado pasa por el SAT. ¿Pero qué crees? Hay una jurisprudencia de este año que básicamente nos dice, digo, no les voy a leer toda la jurisprudencia, es para otros efectos. Recordemos que son una jurisprudencia de carácter obligatorio a partir del contencioso, ¿vale? Pero nos da una guía para que sepamos cómo piensa, pues ahora sí que tanto el tribunal como la Suprema Corte y todo este tema, ¿no? Y pues básicamente esta tesis nos dice que las facturas son documentos privados con valor probatorio indiciario que requieren adminiculación con otras pruebas para acreditar el acto de comercio cuyo pago se reclama en juicio mercantil. Ojo, eso está encaminado a juicio mercantil y estoy completamente de acuerdo, pero por analogía lo estamos ocupando aquí. Y efectivamente son documentos privados unilaterales, ¿vale? En el caso de la autoridad fiscal, si ustedes están en alguna auditoría, sí o sí les va a pedir la adminiculación de esa factura con algún otro medio de prueba. Es decir, si ustedes dicen, es que hay una relación comercial entre la empresa A y la empresa B y la acredito con un CFDI, no, para el SAT, para efecto de materialidad, te va a pedir el contrato, las cotizaciones, los entregables, las órdenes de cuenta, si es que dentro de esa facultad de comprobación te están solicitando, pues, materialidad. Entonces, pues aquí queda muy claro esta parte, ¿va? Para que lo tengan como dato. Ajá, debería ser privado, exactamente, de acuerdo. Bueno, ok, ahora vámonos a los dictámenes periciales. Pues básicamente la prueba pericial, pues es aquella que emite una persona que es, pues, experto en alguna ciencia, arte o profesión, o bueno, que esté obviamente legalmente reglamentado. En el caso particular de la materia fiscal, normalmente las periciales que ocupamos son en materia contable, desde luego, pues por un perito certificado que pues nos pueda dar validez a las declaraciones que tenga en ese dictamen pericial sobre el análisis de, no sé, alguna operación, algunas deducciones, por lo que hace, por ejemplo, no sea un tema de acreditamiento, se pone a valoración de ese perito. Y bueno, ese dictamen se aporta en el recurso de revocación. Eh, el reconocimiento o inspección judicial, que sí, pero aplica más como en materia aduanera, ¿vale? Pues básicamente
este reconocimiento judicial es pues un examen sensorial directo realizado por, en este caso, algún servidor público de parte del Servicio de Administración Tributaria sobre cosas u objetos que están relacionados en la controversia. Por eso les decía que aplica más como en un tema aduanero por el reconocimiento de mercancías y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Ahora, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. O sea, podemos aportarlo sin problema. Y pues bueno, las presunciones, que es como ya les había comentado anteriormente. Eh, Tiene presunción legal todo lo que sea emitido por alguna autoridad, ¿vale? Ahí no vamos a tener tema. Y la prueba superveniente, que es como ya les había dicho, es aquella que pues yo desconozco cuando presenté mi escrito, cuando ofrecí pruebas y la conozco con fecha posterior a pues ya sea mi presentación o la etapa de pruebas, pero antes de la resolución en el caso del recurso de revocación. Recordemos que obviamente estas definiciones están bajadas de manera supletoria por pues la ley que lo regula, que es el Código de Procedimientos Civiles. Ahora vamos a pasar al sentido de la resolución del recurso de revocación. El artículo 131 nos dice que, bueno, la resolución que emita la autoridad fiscal sobre el recurso de revocación no debe exceder de los 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso de revocación, ¿vale? Pero no nos dice qué sucede si no lo hace. Entonces, pues aquí estamos hablando de una norma imperfecta, solamente nos dice qué es lo que debe hacer, no excede, pero no te dice qué sanción tendría la autoridad si lo hace, como en otros códigos locales que sí te establece una sanción para la autoridad en caso de que no emita esa resolución dentro de el plazo que le está señalando, ¿no? Ahora, una vez que pase ese término de los 3 meses y no han resuelto, el tribunal dice, ok, yo me espero a mi resolución expresa o puedo impugnar en cualquier momento pasados esos 3 meses la confirmación del acto impugnado. Es decir, si no lo emite dentro de los 3 meses, se entiende por confirmado el acto impugnado. O sea, es decir, que tiene legalidad a vista del mismo SAT, ¿no? O sea, es legal, básicamente. Entonces, como es legal, si bien es cierto, tú no conoces la resolución, pero pues ya te están diciendo que se considera legal, puedes meter entonces, pues el juicio contencioso sobre esa declaración de confirmación que si bien no es por escrito, tú ya lo tienes, esa confirmativa ficta y te vas entonces a impugnarlo. Em, Bueno, aquí nos habla de que el artículo 132 nos dice que todas las resoluciones del recurso de revocación deberán hacerse, uno, fundadas en derecho y deben examinar todos y cada uno de los agravios y hechos valer por el recurrente teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Aquí estamos hablando del principio de congruencia y exhaustividad, es decir, tiene que agotar absolutamente la revisión de todos mis hechos y los agravios, ¿vale? Y desde luego, fundado y motivado. Bueno, y el mismo código nos establece que cuando se trate de agravios a que se refieran al fondo en cuestión cuando se trate de agravios que se refieren al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinar todos antes de entrar al análisis de todos los que se planteen sobre una violación de requisitos formales o vicios del procedimiento. ¿Qué significa esto? Si el SAT advierte que dentro de los agravios hay uno o dos, los que sean, que se refieren al fondo y que te dan una mayor protección, por así decirlo, en el alcance a la resolución, es decir, que te dan la razón, por así decirlo, puede revisarte ese y digamos, con ese ya ganaste. Pero si no, tiene la obligación de revisarte todos y obviamente detallarte el por qué a razón del SAT no tienes razón con respecto a tus agravios y por lo tanto, pues el acto es legal, ¿vale? Ahora, la autoridad, eso es importante, puede corregir los errores que advierte en la cita de preceptos que se consideren violados a través del recurso y examinar en su conjunto con los agravios, así como los demás razonamientos, pero no puede cambiar los hechos expuestos en el recurso. Eso es muy importante. O sea, lo que sí pasó no tiene por qué cambiarlo, pero sí puede mejorar pues esa cita de preceptos. Eso solamente, ojo, en el recurso.
Ahora, la autoridad fiscal puede revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero debe fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. Esto es suplencia de la queja. Posiblemente el agravio no fue claro, no se expuso de una manera concisa o detallada el derecho, ya sea de la Constitución, de algún tratado o algún tema de legalidad que se violó, no lo trae bien detallado y a lo mejor no lo puso de esa manera, pero el SAT, aun y cuando está viendo que no está bien detallado, sí está detectando que hubo una violación de su parte. Puede dejar, eh, puede considerar como ilegal el acto, pero sí debe justificar el acto de esa emisión, el alcance que está teniendo esa parte. Mm, ahora, ojo, eso es súper importante. Eso por lo que hace suplencia de la queja. Lo pusiste mal, pero lo pusiste. Pero ¿qué pasa si tú no lo colocas? La autoridad no puede revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. Y eso es muy importante por el tema de la prescripción. Si tú no estableces específicamente el agravio por el cual tú consideras que el crédito está prescrito, el SAT no por sí solo va a decir, ah, sí, ya está prescrito. Y eso es muy importante porque muchas personas que hacen, dicen, ah, pues es que la autoridad tiene 5 años para revisarme. Y si yo y por ejemplo, todo lo que sea atrás de 5 años ya está prescrito. Y te llega, por ejemplo, una revisión por ese periodo. Y tú te determinan un crédito y no lo impugnas. No por el simple hecho de que haya pasado y que realmente sí esté prescrito, pues el SAT va a considerar que está prescrito, ¿eh? O sea, tú tienes que presentar tu recurso de revocación y señalarle que es prescrito, o que está prescrito ese, pues, ese ejercicio, por así decirlo, ¿no? O ese crédito, no sé, depende de lo que estés impugnando. Pero si no lo colocas, no por el simple hecho de que tú así lo consideres o que realmente sí sea así, pues significa que el SAT lo va a considerar de esa manera, ¿vale? Y bueno, el SAT tiene que emitir la resolución con claridad, eso no tenemos tema. En esa resolución, ojo, muy importante, en aras de pues la garantía de acceso a la justicia, el mismo acto en el que te están resolviendo el recurso, pues debe señalar los plazos que tienes para poder impugnar si no estás de acuerdo a esa resolución ya en juicio de nulidad, que es el paso que sigue, ¿no? En juicio contencioso administrativo, te tiene que señalar el plazo que tienes para impugnarlo. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos actos en la práctica que vemos que no tiene esta mención de los plazos. O sea, que te establece como, por ejemplo, no sé, te niego tu devolución. Va, presentas tu recurso y en la resolución del recurso no te dice qué medio de defensa tienes que interponer y el plazo para interponerlo. Bueno, en el supuesto de que lo omita, pues el contribuyente contará con el doble de plazo para poder interponer el juicio contencioso administrativo. Ahora, ¿cuáles son los efectos o el sentido que puede tener la resolución del recurso de revocación? Según el artículo 133 del Código Fiscal, puede ser, lo puede desechar por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo en su caso, puede confirmar el acto, es decir, puede decir, tengo la razón, puede mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución, puede decir, ok, si hubo una violación en esta parte. No sé, por ejemplo, fue indebida esta notificación de requerimiento que te hice durante la revisión de gabinete. Sí, repone el procedimiento y regrésalo al estado pues hasta ese momento, al momento de la violación. Ok, puede hacer eso. Y de ahí vuelve a continuar con la facultad. O, en su caso, dejar sin efectos el acto impugnado, que es lo que llamaríamos como una nulidad, ¿no? Lisa y llana. Sí, tienes razón, hubo una violación. Bye. O modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. O sea, es decir, puede darte la razón por alguna cosa o sobre algún monto, alguna cantidad, y no precisamente por todo. No obstante, si tú no estás de acuerdo con esa resolución, pues puedes acceder al juicio de nulidad.
El mismo Código Fiscal nos establece que cuando se deje sin efectos un acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, que en el SAT se da mucho por las suplencias por ausencias, de que firma fulanito en caso de sutano y demás, se tiene que revisar desde luego por qué se está aplicando esta suplencia, pero en el supuesto de que sí se determine que hubo una incompetencia de la autoridad que emitió el acto, pues la resolución correspondiente va a declarar una nulidad liseyana o dejar sin efectos el acto. Ok, ¿qué pasa entonces cuando la autoridad fiscal haya emitido actos o resoluciones eh, pues recurridas, ¿no? O sea, básicamente ya emitió la resolución. ¿Qué tiene que hacer? Uno, cuando deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, pues eso se pueden reponer subsanando el vicio que produjo la revocación, que es lo que les digo, regresa al procedimiento. Si se revoca por vicios de procedimiento, se puede reanudar sin ningún problema a partir de que hubo pues ese vicio de forma, ¿no? Ahora, si tiene causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, se puede reponer subsanándolo sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando se refiere al fondo del asunto? Cuando es por algún tema de estos, pues se declara la nulidad lisa y llana y por lo tanto, pues no se puede dictar una nueva resolución sobre esos mismos hechos, ¿no? Entonces ahí no tenemos problema. Ok, esto por lo que hace al recurso de revocación. Pero ahora vamos a platicar un poco del recurso de revocación exclusivo de fondo, ¿vale? Esa es otra modalidad del recurso de revocación que se implementó a partir del 2017 en el Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Y se reformó prácticamente a la par que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que hoy en día regula el juicio exclusivo de fondo, ¿vale? Entonces, bueno, es como su símil, por así decirlo, pero esto en sede administrativa y tiende básicamente a los principios de oralidad y celeridad, ¿vale? Ya nos contempla un factor que nosotros pues no habíamos visto en la materia administrativa, que es justamente el tema de la oralidad a través de las audiencias, ¿vale? Ese es uno. Eh, Ese recurso también se tramita por escrito, o sea, sí entra, sí ingresa por escrito, pero sí tiene cabida a la audiencia que les comento, ¿vale? Solamente se puede promover cuando se impugnen resoluciones definitivas, sí, pero uno, que vengan o que provengan de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete o de una revisión electrónica, ¿vale? Solamente cuando vengan de esas tres supuestos lo puedo promover. Ujú. Y siempre y cuando la cuantía sea mayor a 200 veces la UMA elevada al año. Que bueno, aquí les hice el cálculo específico y estamos hablando que se promueve cuando la cuantía, o sea, el valor de del crédito fiscal que estás litigando es mayor a 8.259.220, ¿va? Pesos. Eh, ¿Y cuál es la particularidad de este recurso? Que se deben realizar argumentos de fondo, ¿vale? Bueno, aquí les dejo la fundamentación que tiene, que bueno, es el código, la miscelánea, la ficha de trámite y demás. A lo que quiero llegar es a esta parte. El mismo código nos dice cuáles son o qué se entenderá como agravio de fondo y nos dice, es aquella que se refiera a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que son los elementos del impuesto. Es decir, vas a poder hacer agravios, pero que únicamente se enfoquen a estos elementos del impuesto, ¿sale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si ya estás hablando de que vas a tener una audiencia y vas a defender eh, argumentos o agravios que únicamente le peguen al fondo del asunto, es decir, a elementos propiamente del impuesto, pues no vas a poder hacer argumentos en contra de irregularidades del procedimiento, de que la visita se excedió más de los 12 meses, de que no me notificaron bien. Esos argumentos no van a ir en este tipo de recurso, ¿vale? O sea, obviamente, la ventaja que tienes pues, es un recurso que va más rápido, o sea, sí se va más rápido, pero no puedes plantear todos los argumentos que en un recurso escrito podrías plantear, porque en un recurso de revocación vía tradicional, pues puedes poner todos los agravios que tú quieras, fondo y forma, y aquí no. Aquí únicamente eso es por los elementos del impuesto, ¿vale? Y entonces nos dice que solamente nos vamos por argumentos que van contra
elementos del impuesto respecto de contribuciones revisadas conforme a alguno de esos supuestos. Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento o de las obligaciones revisadas. La aplicación o la interpretación de normas jurídicas involucradas respecto al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten y trasciendan al fondo de la resolución y la valoración o la falta de apreciación de pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en fracciones anteriores. O sea, únicamente puro elemento del impuesto. ¿Sale? Ahora, en caso de que digas, ok, yo presento mi recurso exclusivo de fondo, ¿no? Y me voy por esa vía. Ya no puedes variar esa elección. ¿De acuerdo? O sea, no puedes decir, ah, sí, ya lo presenté y luego te arrepientes y dices que ya no. No, porque se va a ir ya por esa vía. Eso sí, la autoridad va a hacer una valoración de tu escrito, que si es que se va de exclusivo de fondo, va a hacer una valoración y va a decir, ok, este sí pasa porque sí tiene argumentos de fondo y lo que no, pues ahí te va a decir que no es la vía para optar por este tipo de recursos, ¿vale? Y pues básicamente los requisitos que tiene este recurso son muy parecidos a los que son en vía por escrito, pero pues varía que si tienes que tener una manifestación expresa de que estás optando por este tipo de recurso, una breve explicación y concreta de los agravios de fondo, o sea, como una introducción a los agravios de fondo que vas a plantear, justo por lo que les digo, por el análisis que tiene que hacer la autoridad de manera anticipada a la admisión del recurso, eh, señalar el origen del agravio de manera específica. Vas a señalar la forma en que se apreciaron los hechos o omisiones revisadas, la interpretación de las normas, que es lo que les decía, el cumplimiento total o parcial de los requisitos o, bueno, cualquiera de los supuestos anteriores. Se requiere el desahogo de una audiencia, que es lo que les comentaba, para exponer las razones por las cuales consideras que te asisten la razón sobre esos argumentos de fondo, ¿sale? Y bueno, el promovente deberá adjuntar por escrito en que se promueva el recurso, los documentos, que son los mismos del 123, que ya les comenté anteriormente, las documentales, el examen pericial y demás, ¿no? Ahora, como una pequeña comparación, pues ustedes ven el escrito, pues en una primera instancia va a tener lo mismo, pero aquí es donde empieza a cambiar, que es lo que les decía, la manifestación expresa, la expresión breve y concreta de los agravios de fondo y bueno, el señalamiento del origen de estos agravios que ya les expliqué anteriormente, pero pues de una manera gráfica puedan visualizar cuál es la diferencia entre uno y otro. Las pruebas van a ser las mismas, documentos públicos, privados, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, fotografías, escritos y notas taquigráficas y las presunciones. ¿Vale? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, vamos a llegar a la última parte, que es un poquito más técnica, sobre la presentación del recurso de revocación. Como les comentaba, el recurso se presenta a través del buzón tributario. Entonces, bueno, pues vamos a acceder iniciando sesión en el buzón tributario. Puedes acceder con la e-firma o con la contraseña, lo que antes se llamaba la CIEC. Sin embargo, para firmar el recurso sí te va a pedir la e-firma. Entonces, pues yo sugiero que pues ya la tengas y que pues inicies con tu e-firma, ¿no? Obviamente con el archivo ser, el punto que y tu contraseña de la e-firma. Una vez que hayas ingresado al portal, bueno, depende del tipo de portal porque como bien sabemos, el tipo de contribuyente, el tipo de portal, pues va a variar la categoría de cosas que vienen en tu portal. En ese sentido, pues nos tenemos que ir a el apartado de servicios disponibles. Y dentro de servicios disponibles, el apartado de trámites nos va a establecer el recurso de revocación en línea, ¿de acuerdo? Así que vamos a dar, en el caso particular, presenta el recurso de revocación en línea a través de buzón tributario. O si estás buscando la opción del recurso exclusivo de fondo, pues ya también lo trae por separado, ¿de acuerdo? Nada más aquí como nota les comento. Aquí, por ejemplo, en este mismo apartado viene adjunta y envía información y o documentación adicional posterior al registro de trámite en línea. ¿Esto para qué creen que es? O sea, de lo que ya hemos platicado y una de las ventajas del recurso de revocación que les comenté, que, ¿qué podíamos hacer una vez
ingresado el recurso, que no nos permite el contencioso. Y eso va o eso deriva en que tengamos esta opción aquí en el portal del SAT. ¿Qué se les ocurre? Aportar pruebas. Exactamente. Exactamente. A desahogar las pruebas que estamos nosotros anunciando o subir el escrito de anuncio de pruebas y en su caso desahogarlas posteriormente. Exactamente. Entonces, bueno, aquí mismo trae el apartado. ¿Sale? Va. Una vez que señalemos la opción deseada, que en este caso es recurso de revocación en línea, nos va a pedir que leamos los términos y condiciones y que los aceptamos, ¿de acuerdo? Que pues básicamente nos establece que estás usando el sistema a través de tu usuario, en el caso si es una persona física, pues vas a firmar con tu e-firma. Ah, bueno, ahí va otro tema importante. ¿Ustedes creen que si están impugnando un acto de una persona moral, se tiene que subir a través del recurso, perdón, del buzón tributario del apoderado legal o de la persona moral? ¿Qué creen ahí ustedes? ¿De la moral? Sí, de la moral. Sin embargo, hay una tesis que nos establece, o bueno, ya alguien ya lo hizo, que obviamente subió el recurso a través de su apoderado, que al final del día si ustedes ingresan una promoción, por ejemplo, por escrito, por promoción me refiero a cualquier escrito, ¿eh? O sea, una demanda, por ejemplo, y la firma el representante legal, pues, o sea, la firma él, ¿están de acuerdo? O sea, con la firma del representante legal, la firma autógrafa, y adjuntas tu poder. Y aquí lo estás haciendo a través del buzón tributario de la persona moral. Entonces, ya hubo el supuesto de que subieron el recurso de revocación a través del buzón tributario del representante legal. Desde luego el asunto se fue hasta el amparo, porque el SAT dijo, no, no es aquí, es por el buzón de la persona eh, moral, no le dieron la razón, el juicio contencioso tampoco le dieron la razón, y hasta el amparo sí. ¿Por qué? Pues porque hay una evidente violación al derecho de acceso a la justicia, por lo que les estoy comentando. O sea, si en escrito te puede firmar el representante legal y no hay ningún problema, pues ¿por qué no podrías hacerlo entonces el símil, ¿no? Entonces, bueno, en ese asunto particular promovió su amparo y le dieron la razón y qué bueno. Y de hecho tenemos el criterio que les estoy comentando, pero lo ideal es que para que no pase todo esto, se vayan al portal de la persona oral, ¿vale? Entonces, bueno, firman sus términos y condiciones, eh, que es básicamente pues el uso de la información y de las pruebas que están subiendo y todo ese tema, le dan en aceptar. Aquí lo corté por confidencialidad de la información, pero en la parte de arriba pues vienen todos los generales de la persona física o en este caso de la moral que está promoviendo el recurso. Y en la parte ya de abajo viene que seleccionemos la autoridad emisora de la resolución. Aquí das clic en el botón seleccionar y pues te va a desplegar todas las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, que bueno, obviamente por RISAT existen y por lo tanto, pues a cuál tú le atribuyes la emisión del acto que te está causando un perjuicio. Ojo, vas a colocar aquí la autoridad que te emitió el acto, aun y cuando esta autoridad al recibirlo lo va a emitir a jurídica, que es quien va a resolverlo. No lo vayas a dirigir aquí a jurídica, ¿va? Entonces, por ejemplo, si es una revisión de gabinete, eh, no sé, colocas a la desconcentrada de auditoría 4, por ejemplo, que fue quien le emitió, ¿no? Ahora, nos vamos al paso por paso. En la primera parte trae los datos del solicitante, que pues básicamente es una copia de los datos del contribuyente, ya sea persona física o moral. En el paso 2, ya nos va a dejar aquí, si ustedes ven en esta parte de abajo, seleccionar los documentos que tú vas a subir a tu recurso. Entonces, pues está la resolución o acto impugnado, la constancia de notificación, las pruebas, anuncio de pruebas adicionales, si es que vas a hacerlo en este momento, o la de documentación relacionada. Por ejemplo, en documentación relacionada, normalmente subimos el poder, ¿no? De la persona. Que bueno, si lo anunciaste dentro del capítulo de pruebas, pues también lo puedes meter aquí en pruebas, ¿sale? Obviamente tienes que llevar un orden y lo que sugerimos es que cuando ya estés aquí, ya tengas tu carpeta completamente armada de las pruebas que vas a subir para que no te esté votando. Ese es uno. Otro tip que les puedo dar. La sesión para subir el buzón tributario aproximadamente es de media hora, 40 minutos. Entonces, si tú te tardas mucho, porque son muchas pruebas, por lo que gustes y mandes, muy posiblemente
te va a decir, oye, ya se va a cerrar la sesión. Si le das en continuar, vas a continuar, pero no te va a acusar de recibido el recurso de revocación. Vas a tener que buscar tú manualmente en los trámites que ya tienes ese acuse, o sea, que ya existe, pues que sí lo registró como un recurso. Entonces, por eso sugerimos que siempre vayan las pruebas ya armadas para que no te excedas de ese límite y te dé tu acuse en ese momento, en cuanto estés presentando. Otro tip, que uno, los documentos no tengan un nombre tan largo para que no te bote el sistema. Dos, tratar de que no venga con signos, puntos, el nombre de los archivos y que no excedan más de 4 megas. Eso es importante. Si excede más de 4 megas, partan los documentos en parte uno, parte 2, parte 3 y así, porque si no, no te va a dejar subirlo. Y justo es lo que les digo. O sea, si van a subir 20 pruebas y a lo mejor en la prueba 19 es la que pesa más y ya subieron las otras, están prácticamente por acabarse la sesión y pues incurren en un tema técnico de que tienen que ir a comprimir, a partir la prueba y todo eso. Entonces, mejor ya déjenlo armado con esas consideraciones que les estamos dando. Una vez que ya seleccionaron cuáles son los documentos que van a subir a su recurso, lo tienen que ir desahogando punto por punto. O sea, primero seleccionan en este punto qué van a subir y luego ya cuando particularmente quiero subir el escrito, esto se va a mover con base en lo que pusieron acá. ¿Vale? Entonces aquí ya les apertura. Ah, escrito de promoción, perfecto. Selecciono escrito de promoción y me va a dar entonces adjuntar y subir el documento. Lo suben. Y luego igual me voy, resolución o acto. Le doy clic, adjunto en la parte de abajo, consta certificación, adjunto, pruebas, adjunto. ¿Vale? Hasta acá. Subo todas mis pruebas, subí una por una y al final firmo. ¿Sale? Como les digo, con su certificado, el punto C, el punto K y su contraseña de la firma. Subimos, firmamos y ya posteriormente me tiene que dar el acuse, ¿sale? Nos tiene que dar el acuse de la promoción propiamente. Y como les digo, si se excedieron de esa sesión, no les va a dar el acuse. Se van a tener que regresar acá a esa parte donde dice adjunta información y documentación adicional y ahí pues te va a aparecer cuáles son los trámites que tienes abiertos y pues ya te tiene que tener registrado ese recurso, te aparece cuando lo presentaste y demás, pero pues propiamente no vas a tener como el acuse bonito inmediato si lo haces dentro de pues el inicio de sesión conforme a los tips que les estamos dando. Entonces, bueno, pues esto fue esta parte técnica. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Estamos ya por terminar el seminario, abriendo la sesión de preguntas y respuestas, si es que hay. Creo que sí hay algunas preguntas. Déjenme revisarlo. Ujú. Y si es de finanzas del Estado de México, ok, mira, aquí tendríamos que revisar el punto. En el supuesto de que finanzas haya actuado por coordinación fiscal, tenemos que ver el fundamento del convenio de coordinación que estén ocupando para revisar si efectivamente están auditando impuestos federales, podamos presentar el recurso de revocación de esta manera, o sea, ante el SAT. ¿Por qué? Porque están haciéndolo en coordinación fiscal. Si te está auditando Secretaría de Finanzas del Estado de México conforme a impuestos locales, el propio Código del Estado de México, el Código Fiscal del Estado de México, te establece y te regula el recurso de revocación en materia local, ¿vale? Entonces ahí vas a tener las especificaciones de esta materia. Sí, por coordinación son federales. Ah, ok, entonces sí se puede subir a través de en línea. ¿Por qué? Porque es por coordinación fiscal, está auditando impuestos federales, entonces no hay tema en esa parte. Puedes subirlo. ¿Tienen alguna otra duda? Perfecto. Bueno, pues si no tenemos ninguna duda, pues damos por terminado nuestro seminario. Y bueno, pues ya saben que cualquier situación están ahí las redes sociales. Este seminario se va a subir a través del portal de YouTube. Y pues si no, pues saben que también contamos ahí con los datos de contacto de GIA.
Espero que les haya sido de utilidad este seminario y pues que tengan un muy buen día. Antes de que se me vayan, nada más déjenme las personas de GEIA, bueno, propiamente los colaboradores de GEIA, espérenme tantito para tomar su asistencia. Listo, ya está tomada la asistencia de los colaboradores de GEIA y pues bueno, entonces ahora sí podemos dar por terminado el seminario. Muchas gracias a todos.